agradecemos al licenciado Andrés Fortunato, quien es el presidente del Frente de Combatientes Constitucionalistas, a aceptar nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Don Andrés, a propósito del 60 aniversario que se cumple ahora de la gesta patriótica del 24 de abril, que empezó como un movimiento realmente de un levantamiento militar que se integró a la población civil y que culminó como una guerra patria cuando el 28 de abril intervino el gobierno de Estados Unidos. Entonces, después de estos 60 años, ¿qué balance se puede sacar de este proceso que costó tanta vida, tanta sangre, tanto esfuerzo y tanto sacrificio a los dominicanos para construir lo que hoy podemos disfrutar un poco de un sistema democrático auténticamente? Bien, gracias por la invitación. Me siento muy contento de tratar este tema hoy, que estamos en el mes de los 60 años de la Revolución de Abril del 65. Si hacemos un balance apretado, el primer aspecto que tenemos que resaltar es que a 60 años de la Revolución no ha habido un solo golpe de Estado. De 1844 a 1965, la mayoría de los gobiernos fueron derrocados por golpe de Estado, por levantamientos militares. Solamente 3 gobiernos cumplieron el mandato. 1849-1853 Buenaventura Báez, sí. 1880-1882 Meriño y 1882-1884 Ulises Heró. Después de ahí ningún gobierno electo que no fuera en dictadura de Lili de Trujillo pudo durar el tiempo por el cual fueron electos. Sin embargo, de 1965 a la fecha ha habido transición de mando con algunas características muy particulares, pero no ha sido interrumpido el proceso democrático indispensable que es la sucesión de mando. En segundo lugar, ¿qué ha ocurrido en términos negativos? En términos negativos, para tener la fortaleza y calidad de la democracia que exige el artículo 75 en su numeral 12 de la Constitución, ha habido un problema con los partidos políticos. No han entendido la democracia y se ha dado en ello la presencia del caudillismo y el mesianismo. No han entendido el valor de la democracia y de concientizar a la población para vivir en democracia, para participar en unas elecciones como lo establece el artículo 2, que nos habla de la soberanía popular, que nos dice que la soberanía reside en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales se ejercen por medio de sus representantes o de manera directa en la forma que establece la Constitución. Sin embargo, las elecciones se han caracterizado aquí porque la mayoría de los votantes y la mayoría de los candidatos asisten a ellas sin tener conciencia del mérito y la profesionalización que tiene que tener quien sea electo para que pueda hacer una participación eficiente en el Estado, como establece el artículo 138 y el 142 de la Constitución. En nuestro caso, como constitucionalistas, fundamentamos nuestros criterios sobre la revolución en base a la Constitución de la República. Al salir Camaño del país hacia Londres, fue entrevistado y entre las cosas importantes que señaló fue que aunque la revolución se había sufrido, habían habido muchos muertos y muchas persecuciones, él entendía que en algún momento esa revolución iba a darle a este país una democracia constitucional. Una democracia constitucional debe entenderse vinculado a ese postulado de Duarte cuando planteó en su propuesta de constitución que la ley es la regla a la cual tienen que acomodar sus actos, así los gobernantes como los gobernados. O sea, en una democracia no pueden primar los intereses particulares sobre los intereses generales de la nación, y eso solamente se consigue cuando se cumple con el mandato de la ley en todos los aspectos que vayan a hacer. Y es las aspiraciones de nosotros. Fortunato, si bien es cierto, se cumple esos 60 años, mucho tiempo, de ese gran movimiento cívico-militar que puso en movimiento las fuerzas
democrática, revolucionaria y progresista de la República Dominicana, en contra del sector retardatario que siempre ha existido en la historia de nuestro país. ¿En qué lugar en el desarrollo de la gesta de los acontecimientos, en la organización como tal del golpe de Estado a don Henry Cabral y posteriormente a esto, en qué lugar usted sitúa a Fernández Domínguez en relación con Camaño? Fernández Domínguez, el país debe conocer que ha sido el militar de más preclaro que hemos tenido en cuanto a la concepción de la democracia, en cuanto a la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil. Él llegó a decir inclusive que sin el respeto a la ley, la convivencia es imposible y la libertad también. Entendí el valor de la democracia. Él fue quien creó en el 1963 el movimiento Enriquillo, conjuntamente con 12 instructores de la Academia Militar Batalla Las Carreras, de la cual él era el director. Y se propuso formar ese movimiento para respaldar el gobierno del profesor Juan Bosch, que venía siendo bombardeado de una manera que se entendía que lo querían derrocar. Acorralado. Lo acorralaron al profesor Juan Bosch. Y Fernández Domínguez ya había participado el 19 de enero de 1962 en el apresamiento de general Rodríguez Chavarría, que tenía preso en el club de oficiales a Rafael F. Bonelli y los demás miembros del Consejo de Estado que formó Balaguer, que eran de la Unión Cívica. Él fue, junto con Elías Wessing y Wessing Camaño, allá al club de oficiales, arrestó al general y puso en posesión entonces a los miembros del Consejo de Estado que encabezó Bonelli, hasta que le traspasó el mando al profesor Juan Bosch el 27 de febrero. Fernández Domínguez Una figura estelar. es una figura estelar de la democracia dominicana y del comportamiento profesional y ético de las Fuerzas Armadas. Y hay un aspecto importante que a lo mejor mucha gente se confunde, porque para la mayoría de la gente el papel de Rafael Tomás Fernández Domínguez no se ha resaltado, no se le ha valorado a nivel de opinión pública en su justa dimensión. Porque siempre se habla de cómo fue la relación, usted debe de saber mucho esto, entre Monte Arache, Fernández Domínguez y el propio Camaño. Mira, las relaciones de ellos fueron distintas. Sí, porque había como intereses diferentes. Camaño es convencido por Fernández Domínguez, ¿Quién lo enroló? quien lo enroló en el movimiento, y Camaño es quien enrola a Monte Arache. Arrastra a Monte Arache. Sí, Monte Arache, que tuvo una relación muy buena en los últimos años de su vida, me contaba que él le preguntó a Camaño y le dijo, Zulú, que así le decían a Camaño ellos, Sí. ¿por qué te metes en esto? Dice, para acabar con la corrupción en las Fuerzas Armadas y el país. Y le dijo, cuenta conmigo, le dijo Monte Arache. Y ahí se enrola Monte Arache, que no era el jefe de los Rana en ese momento, pero a quienes los Rana le agradecían y le reconocían su valor. Él era instructor, ¿verdad? No, él era jefe del cuerpo de hombres Rana. Fue una selección que se hizo en la época de Trujillo. Él fue el oficial número 1 y ganó esa posición. Lo que pasa es que a él le explotó una bomba en el agua y le desbarató la cara y se le estaban reconstruyendo. Y él venía aquí de manera esporádica. Pero se enroló. Pero los tres son tres figuras determinantes. Fernández Domínguez, porque cree el movimiento democrático de rescate de una constitución, que es el único en el mundo, de acuerdo a estudios,
donde unos militares se lanzan a reponer un gobierno electo por el pueblo, a respaldar la voluntad popular y la constitución que estuvo vigente. Hay un aspecto importantísimo que me gustaría dilucidarlo con usted, señor Fortunato, y es la participación de los grupos de izquierda en el proceso de la guerra de abril. Me gustaría que habláramos sobre eso después de esta pausa.